Me parece que el día ha sido bastante productivo en términos de ideas que se han discutido, y Luis Castillo de Himnosoc y yo hemos tratado de hacer una breve reseña de los principales puntos y argumentos que se han planteado. En la inteligencia, obviamente, de que en un espacio de 10 minutos o menos, que es lo que va a tardar esta relatoría, pues no es posible hacer una descripción detallada de cada uno de los argumentos propuestos, sino más bien detectar algunos patrones que se han detectado en las discusiones, tanto en las dos participaciones de los keynote speakers de la mañana, el panel primero y los dos paneles de la tarde. Nos parece que fue muy iluminador la introducción acerca de la justificación del evento, en términos de que se piensa que hay muchos elementos de crítica al modelo y al sistema económico, y que quizá Evangelii Gaudium puede ser un catalizador importante para que estas cosas que están aisladas puedan realmente articularse en la forma de repensar muchas de las partes justamente de los intercambios económicos. Sin embargo, obviamente, al ser un documento de carácter de doctrina social de la Iglesia, pues hay que entenderlo como una aportación que fundamentalmente hace un comentario acerca de los fundamentos antropológicos de estos procesos económicos, ofreciendo un juicio sapiencial que busca que pensemos en categorías similares para ser más efectivos en nuestro compromiso comunitario. La crisis antropológica que está detectada en el documento es justamente que no se reconoce la centralidad de la persona en los intercambios económicos. Fundamentalmente también se puede sacar la siguiente línea, que se trata de un documento pastoral que nos recuerda el anuncio gozoso del Evangelio, que implica de manera esencial el ejercicio de la caridad, ¿sí?, a través de un compromiso personal, pero a la vez comunitario, con los más pobres, ¿no? Fundamentalmente con los más pobres. Y hacían referencia varios de los expositores al mandato evangélico de dar de comer al hambriento, ¿no?, el cual debe de generar o debe de buscarse nuevas formas de atender a la pobreza y a los pobres, ¿sí?, y estimular también el salir de nosotros mismos, de esa zona de confort. Y en la mañana hacía referencia a la Caritas in Veritate, en el número 29, que de lo que se trata es más bien de estar comprometidos para trabajar en pos del pobre, más que tener la expertise técnica de hacer todo un discurso económico, de igualdad o de derechos. Sin embargo, en este contexto general, ha habido secciones del documento que han llamado la atención poderosamente y que han causado una discusión importante justamente en términos del sistema y modelo económicos. Fundamentalmente esa expresión de que esta economía mata. Estas partes obviamente se han obligado a muchos actores económicos y académicos, especialmente en algunos países, pues a replantearse los fundamentos de los intercambios económicos. En el fondo, obviamente, como se dijo en varias veces, está el problema de la pobreza y la desigualdad vinculada a una cultura del descarte, donde parece ser que el dinero es el que manda y no se considera como un medio para servir. La crítica de fondo, obviamente, es que no se ha logrado demostrar que el mercado por sí solo es capaz de redistribuir de manera justa. En el panel de la mañana sobre las repercusiones internacionales vimos cómo en Estados Unidos, Alemania y Europa, así como México, Chile y Sudamérica, también nos pusieron varios ejemplos, los contextos políticos y culturales jugaron un papel importante en modelar la recepción del documento, del Evangelii Gaudium. Y también se señalaba cómo habría que poner más atención a las diferencias y similitudes que surgen del análisis de esta exhortación apostólica. Y fundamentalmente consideramos que ha habido 4 tipos de reacciones. La primera, aquella de las llamadas izquierdas, que se hacía referencia, en donde abrazan la propuesta como un vehículo para reformar el vínculo causal entre la economía de mercado, la desmedida economía de mercado y la generación de pobreza. Hay un segundo tipo de respuesta que tiene que ver con personas que recuperaron los elementos de Evangelii Gaudium en clave de la economía social del mercado, interpretando el documento en continuidad con otras aportaciones previas de la doctrina social de la Iglesia. En ese sentido, se repitió varias veces que el documento no dice nada radicalmente nuevo, pero lo que sí parece ser nuevo es la hermenéutica a través de la cual se propone el magisterio pontificio, que tiene que ver con ver los problemas económicos desde el punto de vista del pobre.
y hacer de eso la medida con la cual se evalúen nuestros modelos económicos y, más fundamentalmente, nuestro anuncio de la fe. Dicho de otra manera, hay que medir, como dicen los focolares, hay que medir la fortaleza del puente por el pilar más débil. La tercera propuesta, la tercera lectura fue que otros echan de menos un reconocimiento de los efectos positivos de la economía de mercado y la libre empresa para crear riqueza y reducir la pobreza. Y también se hablaba de que esto sugiere entonces que se necesita un proceso de sofisticación de algunos aportes que da la doctrina social de la Iglesia al tema económico. El reto entonces era cómo esto no se reduzca o no sea un argumento para descartar todas las propuestas que vienen en el documento, especialmente las del orden antropológico, y también que es importante incorporar las preocupaciones de los expertos en economía en la discusión que ha despertado esta exhortación apostólica. El último tipo de reacciones que parece que se están dando tiene que ver con el descarte del documento simple y sencillamente por un análisis superficial de tipo contextual, que viene con la pregunta, pues, ¿qué hay que esperar, ¿no?, de un papa que viene de un contexto como el argentino, donde se han sufrido, pues, problemas serios de carácter sistémico, tanto en la sociedad como en la economía y el Estado? También parte de los problemas que se identificaban tienen que ver con el cálculo de la felicidad y su capacidad para excluir aquello que no es cuantificable, ¿no? Se hablaba de identificar la felicidad como algo solamente medible, concreto, ¿no? Y se decía que la felicidad era algo más. En el fondo, la Evangelio Gaudium trata de apuntar a los problemas antropológicos que están implícitos en estos intercambios económicos y se pronuncia en contra de una economía de inequidad, ¿no?, en donde se busca también ir en contra de esta cultura del descarte que dice el Papa, ¿no?, a no ver al ser humano como un producto de meramente consumo. Otro problema de fondo que está detrás de estas 4 diferentes posturas tiene que ver, desde mi punto de vista, con la relación entre la economía del mercado y la economía social de mercado. Una pregunta interesante es si la diferencia entre ambas es de carácter cuantitativa o cualitativa. Es decir, si el asunto, si la propuesta debería ser que se deje trabajar al mercado de la manera más eficiente posible, en conjunción con un gobierno y una sociedad que traten de matizar los efectos negativos y potenciar los efectos positivos, o si se trata más bien de un problema más fundamental que tiene que ver con el modelo mismo de cómo se realizan los intercambios económicos. Y en consecuencia, si esta fuera la segunda opción, sí se tendrían que evaluar cambios más profundos. Ya por la tarde, en el caso particular de México, es importante considerar también al menos 4 posturas que pudimos identificar. Primero, la evidencia, es decir, la realidad, la terrible realidad de una sociedad en donde hay un gran número de pobres. Nos daban ya varios datos duros los distintos expositores del primer panel de esta tarde, en donde lo que hay que reconocer es la supremacía de la realidad sobre las ideas. No basta hacer buenas teorías, no basta tener buenos programas de desarrollo, sino ver de qué manera concreta se puede revertir la situación de pobreza y miseria que viven muchísimos mexicanos. Por lo tanto, se trata de identificar de manera diferenciada las distintas formas de pobreza que se están viviendo en nuestro país, lo que sugiere la apertura económica, no ha ocasionado los mismos efectos en todos lados. Ya se decía, sí ha habido una reducción de la pobreza, efectivamente, pero no ha sido igual ni ha sido en todo el país de la misma manera. Un segundo elemento es recuperar el papel rector del Estado, la importancia de las instituciones diseñadas y aplicadas con criterios de desarrollo humano y con capacidad efectiva para lograr la unidad y la cooperación entre diversos actores, tanto públicos como privados. Esto es un factor importante para hacer lo que nos pide el Papa, que los actores públicos levanten la mirada y que las políticas públicas estén diseñadas sobre la relación causal correcta. Es en consecuencia importante definir en términos lo más reales posibles y lo más adecuados a la realidad posibles los instrumentos de política, y aquí se mencionó pues el ejemplo de la canasta básica, ¿no? Pero como ese pues puede haber muchos. También se habló sobre la importancia del diálogo civilizado entre los que piensan diferente, ¿no? La creación o generación de confianza entre los distintos actores políticos, sociales, ¿no?, y de un acompañamiento, digamos así, de estos actores.
de que también la filantropía no es suficiente, hay que crear sociedad, crear agentes comunitarios y la convergencia sobre objetivos comunes. Y para esto la doctrina social ayuda muchísimo. Convendría que la tomáramos más en cuenta, que la conociéramos, que la desarrolláramos y sobre todo, claro está, que la apliquemos, ¿no? Que la aplicáramos. Por último, en la última mesa de la tarde, aparecieron algunos elementos importantes que pueden ayudar a repensar las políticas públicas para combatir la pobreza. Además de este punto que ya había mencionado acerca de reevaluar la pertinencia y la utilidad de los instrumentos de política pública, también es importante trabajar en la mejora de las instituciones jurídicas y políticas que tutelen los bienes producidos por las empresas, buscando como criterio, se mencionó la buena gobernanza, el bien común o pues en general el bien de toda la sociedad. La empresa crea riqueza y es una variable que explica la reducción de la pobreza a nivel mundial. También se habló de que las empresas crearan servicios especiales para los pobres, viéndolos como productores, como parte de la generación de la riqueza. También el trabajar por la educación para la participación ciudadana, así como complementar la política social con la política de competencia, en donde es necesario tomar en cuenta los principios de la economía social de mercado en el diseño de la política social a desarrollar. Y por último, la Evangelii Gaudium plantea varios retos, eso es evidente, pero quizá el más importante es cómo estimular el compromiso comunitario y el compromiso personal, así como el trabajo por el cambio estructural o el cambio de estructuras de una manera efectiva y real, que no se quede solamente en las buenas intenciones, en el discurso, porque ya se ha dicho mucho, pero se ha hecho muy poco. Yo creo que de lo que hemos sacado de la jornada es que nos está invitando a actuar, no solamente a discutir y a discernir, sino a actuar a todos los niveles. Creo que eso sería todo la relatoría y ahora le cedemos el micrófono al maestro Estefan para que pueda cerrar el evento.